Bien, estimados hermanos, muy buenos días, buenas tardes a nivel nacional e internacional. Hoy día quiero subir un video de el tema es descolonización cultural, que lo propaga muchísimo el doctor Dussel, argentino, pero que radica en México hace años. Él nos habla una parte que nosotros no conocemos de nuestra propia historia. ¿Por qué? Porque simplemente los medios de comunicación, el programa de gobierno que nos han ido implementando a través de los años ha sido foráneo, externo a nuestra forma de vivencia. En ese sentido, ¿qué dice? ¿De qué se trata la descolonización? Por ejemplo, yo comparto, estoy de acuerdo con el doctor Dussel, con el enfoque que da, y que nosotros debemos eso internalizarlo cada uno de nosotros para que nuestro país y nuestros niños tengan un futuro mejor. En ese sentido, cuando habla de la descolonización cultural, eso, de acuerdo a Dussel, significa que nosotros debemos repensar nuestra cultura. Significa que debemos dignificar nuestra identidad, debemos cambiar nuestra forma de pensar y dejar de pensar como europeos. Y en ese sentido tiene razón en su investigación. Yo misma he tenido ese pensamiento hasta hace poco, porque, por ejemplo, yo me he afanado desde que mis niñas tenían pues 3 años en hacer que estudien los idiomas francés, inglés, alemán, ruso, ¿no? Mis 3 niñas estudian esos idiomas. Está bien que estudiemos, pero no debemos dejar de ser quien somos, porque nuestro origen somos andinos, somos amazónicos, no somos de origen europeo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin embargo, no es tarde todavía para pensar. Si bien en mi caso, yo a mis niñas he hecho, bueno, le he educado de esa forma, sin embargo, siempre enfatizo que su origen es andino, que sus papás son de la región andina, que deben amar su cultura, que deben amar sus formas de vivencia, que deben amar a las personas, deben amar la tierra, ¿no? O sea, siempre, constantemente yo voy por ese lado también a mis hijas hablándoles, ¿no? Para que no por completo pues su mente piense pues que es una niña europea o es una niña, o sea, no, tenemos que identificarnos nosotros, ¿no? En ese sentido también menciona, por ejemplo, que nosotros debemos dejar de ser eurocéntricos. Es cierto, siempre nos han puesto ejemplos de la cultura Grecia, todo era Grecia, filósofos griegos, todo es Grecia, Europa, ¿no? Si no es Europa, Grecia, Estados Unidos, no hay nada de nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos de las grandes culturas, la cultura mesopotamia, la cultura romana, no se habla mucho, con mucho énfasis a nivel de historia universal, no entra tanto el Tahuantinsuyo, el cual fue una sociedad con socialista, con un sentido humano, ¿no? Ahí ya se practicaba lo que era el socialismo, el Aini, la Minca, la Mita, Amayuya, Amasúa, Amajella. Se practicaba ese tipo de sociedad, vivían en armonía con la naturaleza. Sabían que tenían montañas de oro, pero lo extraían de forma racional. No eran tan ávaros en querer oro, en querer plata, ¿no? Más nuestro origen, en nuestro Tahuantinsuyo, hemos sido nosotros y seguimos siendo un país agrícola. Por eso es que hasta en los andenes ha ido subiendo desde la zona baja hacia la zona altoandina hasta los 3.000, 3.500, hasta los 3.600, hasta los 3.800, hasta los 4.000 llega a los andenes, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, también Dussel menciona de que se debe cambiar por completo el currículo para que nuestros niños dejen de ser alienados, dejen de ser eurocéntricos, ¿no? En ese sentido también se hace la pregunta de que, bueno, si cambiamos eso, ¿qué tipo de profesionales tendremos? Ya que la mayoría
pues tienen ese tipo de pensamiento, ¿no? Véanlo este video que lo he bajado para que nosotros repensemos nuestra cultura y comencemos a descolonizarnos. Entendamos que es descolonización cultural para que también apoyemos a nuestro país, a nuestros hermanos a nivel nacional de la región andina, amazónica y de la misma Lima, que son más colonizados con una forma, un pensamiento europeo, ni siquiera pues es su forma de vivencia, porque en Europa por lo menos tienen, por ejemplo, allá viven de manera digna, ¿no? Tienen una casa, tienen servicios básicos, la educación es para ellos muy buena, por ejemplo, comparado con nosotros. ¿De qué sirve que tengamos en nuestra mente pensamientos eurocéntricos, europeos, cuando acá pues vivimos pues en una condición paupérrima, ¿no? En ese sentido, estimados, vean este video y saquen sus propias conclusiones y ustedes mismos vuelvan a buscar a Dussel. El doctor Dussel tiene su canal, ahí busquen Dussel, descolonización, van a encontrar en los videos en su canal. Así es que eso es todo, estimados hermanos, vean el video. Yo querría solo exponer un tema, porque el tiempo que nos ha concedido es muy escaso. Lo voy a enunciar y lo quiero explicar. Descolonización cultural. El problema de América Latina al nivel de la cultura es que los grandes procesos de cambio que se han dado en Bolivia, por ejemplo, con Evo Morales, en Brasil, con Lula, que ahora está preso, pero esperamos que vuelva a ser presidente, con Chávez en Venezuela, con los sandinistas traicionados ahora por Ortega. En fin, los grandes movimientos, paradójicamente, miren lo que voy a decir, no realizaron a nivel de la enseñanza una revolución cultural. Siguieron siendo todos los nombrados eurocéntricos. Por eurocéntrico significa que enseñamos una historia de la cultura y una cultura como universal a la europea. Y la enseñamos desde la escuela primaria, secundaria, la prepa y las universidades. La mayoría de nuestros intelectuales son eurocéntricos. Hablan solo de Grecia, de Roma, del feudalismo y la modernidad europeo-norteamericana, nuestros intelectuales, y desconocen o desprecian lo propio. En México estamos aquí en el centro de una de las 6 columnas de la historia universal. Esas columnas fueron la Mesopotamia, 7.000 años antes de la era común, el Egipto, y después la India, la China, Mesoamérica, con México como centro, y el Incario en Perú. Quiere decir que estamos en uno de los centros mundiales de la cultura. Y sin embargo, fuera de algunos retóricas recuerdos, despreciamos lo propio. Aquí tenemos un pequeño representación de los pueblos originarios en México, que son más de 150 comunidades completamente ignoradas, y ahora el aeropuerto les pasa por sobre sus tradiciones de 7.000 años de agricultura. O es decir, nuestras élites, y pienso también las nuestras mismas, de que los que quieren hacer el cambio, están pensando, por ejemplo, una historia que es la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna. ¿Quién estudió otra periodización para la historia? Nadie, todos han estudiado eso. Pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque ni siquiera nos ponen en la antigüedad. Los chinos, indios,
persas, griegos, romanos, pues no ponen a los incas y no ponen a los aztecas en la antigüedad, estamos en la luna. La Edad Media, nunca estuvimos en la Edad Media, nosotros estamos en la Edad Moderna, pero como lo conquistado, y todavía levantamos una estatua a Colón en el 1892, ahí en Reforma, y no la tiramos en el 92, hace unos años, porque faltó poco. Pero ¿cómo es posible poner una estatua a Colón, que es todavía peor que el propio Cortés? Porque es el que comenzó la invasión de América. Ah, no, perdón, el descubrimiento. ¿Cómo descubrimiento? Si nuestros indígenas vivían acá, no habían descubierto América. O es decir, tenemos un eurocentrismo que desprecia lo propio. Y todos nuestros currículos de la escuela primaria, secundaria, universitaria, son eurocéntricos. Mire, yo vengo de la Facultad de Filosofía y el logotipo de la facultad, un logotipo, es una guerrera griega, una hoplita. Hoplita era un soldado griego. ¿Qué tendrá que ver Grecia? ¿No tendría que estar ahí uno de nuestros tlamaltinimes, los grandes sabios de nuestra cultura? Pero a nadie se le ocurría. Pensamos en la democracia que surgió en Grecia, pero no pensamos en los tipos también de gobierno que se practicaron entre nosotros. O es decir, el cambio cultural futuro, ahora que se nos aproxima, ojalá por primera vez, porque esto yo se lo he dicho a García Linera en Brasil, se lo he dicho al gobierno venezolano, lo he dicho en Quito, en Ecuador, ¿cuándo van a cambiar los currículos de todos los colegios y dejar de enseñar una cultura eurocéntrica que nos ignora y que nos deja fuera del mapa? Porque cuando hemos explicado toda la historia y llegamos al descubrimiento de América, lo que es un insulto, porque ¿cómo podemos hablar de descubrimiento de América si aquí había americanos antes del descubrimiento? Pero si lo descubrió Europa, quiere decir que se descubrió. Y si había indígenas, significa que no se habían descubierto todavía. Cosas tan absurdas como eso, como que el 12 de octubre es una fiesta. ¿Fiesta de qué? De la raza. ¿De cuál raza? De los españoles, pero no de los nuestros. ¿Y entonces qué festejamos? Es, perdónenme, escupir para arriba y después me cae en la cabeza. La descolonización cultural significa repensar nuestra cultura, dignificarla y hacerla pasar en 6 años a todos los programas de estudio de todo el país y cambiar la cabeza, porque tenemos una cabeza alienada. ¿En qué sentido? En que pensamos como europeos o norteamericanos y se nos propone como gran solución aprender el inglés. Mejor todavía empezar a escribir bien el castellano y también respetar al náhuatl, el otomí y otras lenguas que tendrían que ser oficiales del Estado mexicano. O es decir, descolonizar culturalmente es algo que no se ha hecho y que sería una oportunidad de comenzar a hacerlo en un gobierno de cambio que piense en lo propio. Y esto es esencial y se puede hacer en no tanto tiempo si se cambiaran todos los programas de estudio a todos los niveles. Lo que pasa que nos encontraríamos con dificultad, porque habría poca gente que podría enseñarlo, porque todos son eurocéntricos, o es decir, tienen una cultura centrada en Europa. Y lo mismo nos pasa en la ciencia y nos pasa en la tecnología. Tenemos el CONACYT y tenemos doctores, pero cuando un ingeniero en tecnología llega a hacer un invento,
¿Usted cree que alguna firma lo adopta y lo industrializa? Le resulta más barato comprar una royalty y el descubrimiento de ese tecnólogo va a un archivo de patentes y se muere ahí. O es decir, si no tenemos tecnología nuestra es porque nuestros propios industriales son eurocentros y piensan en Estados Unidos y no en lo propio. Lo mismo la ciencia. No tenemos más ciencia por tener más doctores. El asunto es sobre qué temas se han doctorado, si es sobre México o sobre cualquier otro tema que no tiene nada que ver con nosotros. Es la idea. Descolonizar epistemológicamente, científicamente, tecnológicamente, culturalmente, es una revolución cultural. Habría que hacerla. Eso sería el objetivo. Miren, tanto que cacarean con la reforma educativa. No han cambiado nada de los contenidos de la enseñanza, no han hablado una palabra porque no tienen ningún interés en un cambio interno. Entonces hay que realmente hacer una revolución cultural para dignificar nuestra historia y dar a nuestros niños el honor de ser mexicano, de una historia milenaria, de una de las columnas de la historia universal, y que la conozca bien, y que después de ahí se refiera a las otras historias de los países latinoamericanos de los que formamos parte, y luego el África, el Asia, Europa, Estados Unidos como contexto de nuestra cultura. Esta es una idea, y sin embargo no se imaginan, va a ser muy difícil de hacerla pasar. ¿Por qué? Porque la mayoría aún de la gente revolucionaria es eurocéntrica. Y entonces es muy difícil lograr una descolonización. Descolonización significa que deje de ser colonia de una cultura extranjera que creo que es la mía y es falso, no es la mía, sino que es la de otros y yo la creo mía. Esto sería un broche importante en el nivel cultural para un cambio en el país. Y esto se podría implementar rápidamente y impactar a la totalidad de la niñez y la juventud en un sexenio, si se quisiera realmente hacer una reforma educativa en serio. Muchas gracias. Soy Elma Hilario, directora del canal Perú Camachi Prensa Alternativa. Si te gustó el video, regálame un me gusta. También puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si te gustaría apoyar al canal, puedes hacerlo a través de Yape, PayPal, Western Union. Lo que hagamos hoy tendrá eco en la eternidad. Ñuqanchis ruwasqanchis kunan uyarikunqa hanaqpachapi.